Buenas noches, hermanos. Quiero agradecer a la iglesia la oportunidad que me da de poder colaborar con mi poco conocimiento en ese tema tan importante que es el fortalecimiento de las familias cristianas. Hace 15 días trabajamos en el tema de las crisis que se dan en la familia, las que son como programadas, las que son fuera de programa. Y este día vamos a trabajar un poco en algo que es bien importante y es el manejo de las emociones en la familia. Voy a hacer una breve oración. Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque nos permites que discutamos sobre esta información, Señor, que a lo mejor no es 100% teológica, pero que nos puede ayudar en nuestro camino con las familias. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que abras nuestros oídos y corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El texto que he seleccionado es Juan 18, 10, 11. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Eh, Siempre me gusta mencionar pues de que en mi caso, cuando yo hablo, ¿verdad? No lo hago desde una posición teológica, que no soy pastor, pero sí ciertos elementos de la psicología que nos pueden ayudar un poquito en nuestro quehacer en la familia, de diferentes tipos de familias. Hablamos la vez pasada de algunas crisis, las vitales en el desarrollo, ¿verdad? Que mencionamos que es el matrimonio, eh, la pérdida de los padres, el desarrollo. Hablamos de las que no son controladas o que uno esperaría que no se dieran, ¿verdad? Por ejemplo, que perder a un hijo. Para un padre jamás quiere estar en una crisis de perder un hijo, ¿verdad? O perder al esposo cuando la familia es joven, cuando están jóvenes, ¿verdad? Mencionamos un poquito de lo que es la crisis emocional, pues, y dimos una definición de crisis, que es toda aquella situación que afecta de alguna forma el normal desarrollo de una situación. Pierde el equilibrio en lo personal, en lo social y en lo colectivo. Ahora bien, en la familia lo explicábamos de que podía haber una crisis emocional, es decir, se pierde el equilibrio emocional. Perdón. ¿Qué es lo que ayuda a disminuir la crisis emocional? La salud mental, ¿verdad? Un elemento que en los últimos años está siendo bien publicitada. Hay días, ¿verdad? En las ONGs que se trabaja en esta parte, ¿verdad? El autocuidado. La palabra correcta es autocuidado y no autocuido, ¿verdad? Este es el autocuidado personal. Y dice que la salud mental es un estado de bienestar emocional, psicológico y social que permite hacer frente ante qué, ante los momentos de estrés, nos permite desarrollar habilidades, poder aprender, ¿verdad? La persona que tiene buena salud mental enfrenta muy bien las crisis, se le facilita desarrollar habilidades, el aprendizaje, tomar las decisiones adecuadas, trabajar adecuadamente y contribuir a la mejora de la familia. A mí me gusta siempre recordar el texto de Lucas 2:52, donde dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia con Dios y con los hombres. En este versículo se está hablando de la salud psicológica de Jesús, ¿verdad? Imagino que José y María fueron unos grandes padres y madres, que la parte importante humana
¿verdad? La aprendió de ellos. Obediencia, trabajo. Y las tres áreas que se describen en ese texto, eh, se habla de lo emocional, ¿verdad? Que tiene que ver con, perdón, tiene que ver con lo psicológico en general, que tiene varias áreas y es bien importante. Siempre relacionamos lo psicológico a lo mental, ¿verdad? Como separado, relacionado al alma, separado del espíritu. Entonces lo psicológico que incluye lo emocional, está relacionado al control de las emociones, al manejo de las emociones, la cognición, es decir, la capacidad que tenemos de memorizar, aprender habilidades mentales. Lo psicológico tiene que ver también con la personalidad, la identidad que tenemos, el temperamento, el carácter. Y algo que es bien importante en lo psicológico es tomar decisiones. Yo antes decía, ¿por qué se dice que Jesús vino a salvar las almas? ¿Verdad? Realmente nos da la oportunidad y que nosotros en el libre albedrío decidamos aceptarlo o no y trabajar por su reino. Entonces aquí está la toma de decisiones. Lo espiritual, que es otra área que está relacionada a cómo nos comunicamos con Dios, ¿verdad? Y lo social, que son elementos bien importantes, está relacionado a la empatía hacia los demás y la compasión a los demás. Entonces, ¿por qué es importante la salud mental? Porque en la medida que desarrollemos salud mental vamos a tener reacciones más o menos adecuadas ante las situaciones. Lo básico de la salud mental es aprender a dominar las emociones. Y ahí vamos a ver unos textos extra que veamos cómo los discípulos, algunos de ellos, les costaba manejar las emociones. Debemos nosotros aprender a gerenciar las emociones. En algunos lados le llaman a esto inteligencia emocional, a otros le llaman habilidades socioemocionales. Como se le llama, lo importante es aprender a identificar las emociones y aprender a gerenciarlas. Aprender a conocer las emociones de los demás. En la familia es importante que yo conozca e identifique las emociones de los demás miembros de mi familia, ¿verdad? Si solo somos dos, mi mamá y yo, esa es mi familia. Si la persona es una madre soltera con sus hijos, esa es su familia. Aquí no nos vamos a centrar solo en la familia nuclear y extendida, porque hay diferentes tipos de familia, ¿verdad? Entonces, debemos de aprender a identificarlas, comprenderlas y gestionar las emociones. Es muy, muy importante. Yo estuve en una reunión con Isafor hace unos 10 años quizás, o más. Y en una presentación que dio un español en línea, ¿verdad? Que decía de que el 49% de los indicadores que se, que se evalúan para los trabajos en España es el manejo de las emociones y que es un factor determinante para un trabajo. Y el señor este decía, más que determinante, crucial es la palabra que usaba. Y también decía que según los estudios, el 90% de los empleados de alto desempeño poseen un alto nivel de control o gestión emocional. Se han dado casos en ONGs y tener oportunidad de haber trabajado en 4 ONGs. Y yo conocí de casos de personas que quitaron por el maltrato a los subalternos, porque no aprendieron a controlar sus emociones. Y regresemos al texto que ya lo mencionamos, ¿verdad? Dice que Simón Pedro le cortó la oreja a Hualco. Es decir, llegaron a atrapar a Jesús y como que le saltó el impulso porque Pedro era una persona muy impulsiva. Le cortó la oreja, ¿verdad? Pero también hay otros ejemplos muy buenos. Cuando Saúl anda persiguiendo a David,
y ordena que maten a unos sacerdotes. Voy a leer el texto preciso. Dice: dijo el rey Saúl a Dor: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió a Doeg, el edomita, y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones. Pero también otro texto que a mí me encanta este texto, que es cuando Jesús reprende a Jacob y a Juan, en Lucas 51-56. Viendo esto, sus discípulos Jacob y Juan dijeron: Señor, ¿quiere que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose a él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis en qué espíritu sois, de qué espíritu soy, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las armas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Entonces, si nosotros empezamos a cuestionar por qué Saúl asesinó a los sacerdotes, ¿qué es lo que lo impulsó a hacer eso? ¿Por qué Jacobo pidió lluvia de fuego a algunas personas que no lo recibieron bien en las aldeas? ¿Por qué Pedro le cortó la oreja? Porque los tres no pudieron dominar sus emociones, no pudieron gerenciar sus emociones, controlarlas. Pero también hay otro ejemplo que a mí me gusta poner de un personaje de la Biblia que sí dominaba sus emociones, y es Saulo. Y en una parte de la Biblia dice que que Saulo no se inmutaba cuando lapidaban a Esteban, porque aquellos tres eran tan impulsivos, explosivos, pero Saulo se controlaba. Y podríamos dar alguna respuesta. Saúl resentía contra David todo lo ligado a él. Recuerdan cuando decían: Saúl mató a 1000 y David a 10,000. Se le fue desarrollando algo a Saúl. En el caso de Saúl, me da la impresión que sí es un problema de salud mental, ¿verdad? Por la situación que haya sido. Recordemos de que Jacob y Juan, Jesús les decía Boanerges, o sea, hijos del trueno, o sea que tenían un carácter fuerte, eran coléricos. Con Saúl hablamos de que podría ser un problema de salud mental, ¿verdad? Con Jacob y Juan eran problemas de personalidad, eran coléricos, personas activas, emotivas y primarias, mecha corta. Porque Pedro le cortó la oreja, también era colérico. Aunque en Pedro, eh, lo poco que he leído en el Hechos de los Apóstoles, yo creo que Jesús sí ayudó a que él aprendiera a dominar su temperamento. Recordemos que el temperamento no se cambia, el temperamento se trae de nacimiento y así se nace con eso, pues. Pero como que la impulsividad de Pedro se controló, ¿verdad? En el caso de Pablo, era un tipo frío, un tipo sanguíneo. Ustedes recuerdan la palabra sanguinario, aquellos que matan y no sienten dolor. Pablo era así. Que sea sanguíneo no quiere decir que sea malo, sino que es un tipo de personalidad. Incluso a Pablo le ayudó cuando lo querían matar y él fríamente dijo: apelo a César, soy ciudadano romano. Pero ¿qué pasa con otros personajes importantes? Como Nazaret, Daniel el profeta, José el hijo de Jacob. Ellos controlaron sus emociones. Especialmente nuestro modelo a seguir, que es Jesús de Nazaret. Cuando Jesús le dio vuelta a los negocios en el templo, botó el dinero de los cambistas, de los que vendían animales, recordemos que él no actuó por impulsividad.
sino que él lo actuó de acuerdo a las situaciones que él había vivido, pues, ¿verdad? A los engaños que hacían estas personas en el templo, que les cambiaban la moneda más cara para que ellos pudieran dar las ofrendas a la iglesia, ¿verdad? Al templo también. Encontré un pensamiento muy bonito. Lo voy a leer porque está muy relacionado a lo que vamos a seguir desarrollando. Si cambias tu pensamiento, cambias tus emociones. Si cambias tus emociones, cambias tu actitud. Si cambias tu actitud, cambias tu vida. Si cambias tu vida, cambias tu destino. ¿Por qué me llamó la atención esto? Me gustó. Porque por lo general uno tiende a identificar o a determinar que una emoción solo es el momento que alguien llora, grita, y las emociones son más complejas. Se maneja que hay emociones básicas. Por ejemplo, el miedo, la alegría, la sorpresa, el enojo, la tristeza y la aversión. Son los, según la línea del autor psicológico que yo he encontrado, es la que más me gusta, ¿verdad? Pero hay algunas emociones secundarias. ¿Y cuáles son las secundarias? El amor, la alarma, la sumisión, la decepción, el optimismo. Pero aquí me puede decir, pero el amor es importante. Sí, pero el amor es una combinación de emociones básicas. Esas son las situaciones. Como decíamos, las emociones son complejas, no solo es el hecho de que yo veo que alguien llora o grita, es más complicado que eso, ¿verdad? E involucra tres elementos o tres factores: los fisiológicos, los conductuales y los cognitivos. Por lo general lo que uno percibe son los fisiológicos. Alguien está llorando, alguien está gritando, alguien está alegre. Los fisiológicos son causados por las hormonas. Y vamos a ver un poquito rápido de eso. Otro elemento que es básico y forma parte de las emociones son los conductuales, los que yo veo. Fíjese que el niño antes era bien alegre, pero hoy se sienta y no hace nada. Conductual, ¿verdad? Algo está pasando ahí. Y cognitivos, porque la emoción siempre resulta a partir de un proceso del sistema nervioso central. Claro, a usted le inyectan adrenalina, usted se va a enojar, ¿verdad? Y le va a dar una emoción a partir de los fisiológicos. O le inyectan oxitocina, que es la hormona del amor, digamos, ¿verdad? Usted se va a poner muy enamorado, pues. Pero en un gran porcentaje de las emociones surgen por cuestiones cognitivas. Ustedes, perdón, no sé si se han fijado o han pasado cerca de lugares donde hay bebederos, ¿verdad? Que la gente llega y pone música de cortarse las venas, ¿va? Y yo a veces hago la broma, pues, ¿verdad? Música de cortarse las venas, del grupo Miramar y cosas así, ¿verdad? Hay una canción que dice: con una lágrima en la garganta te vi partir, ¿va? Entonces la gente llega, a lo mejor no tiene interés de beber, pone una canción y esa canción le llega a su oído y el oído la distribuye por lo cognoscitivo, le entra y causa una emoción. Entonces, el cognoscitivo es lo subjetivo. Una canción para alguien no puede funcionar, no es neutra, no le afecta, pero para el otro, si es la que oyó cuando estaba dejando con la novia, le va a causar una situación. Estábamos dando un taller en Puerto Limón
Costa Rica. Habíamos ido con un compañero trabajador de cepa y de repente se oyeron una bala, ¿verdad? Y compañero y yo nos agachamos. Y a los acompañantes ticos, que por lo general en Limón son más morenos, ¿verdad? Más negros, ¿verdad? Eh, Les dio risa. Nosotros acabábamos de salir de una guerra. Entonces, nuestro aprendizaje era ese ruido, balas, protección, esconderse. Eh, la reacción fisiológica es la que causa las hormonas, ¿verdad? De repente a mi hijo le cae algo encima. Yo veo que está sufriendo. Y entonces se le va una señal y produzco adrenalina que me acelera y hasta me da fuerza para rescatarlo. Conductual. En el conductual vamos a ver lo que nosotros le llamamos los sentimientos. Emoción es una cosa y sentimiento es otra. Si alguien está triste, ¿cómo detecto que está triste? Está llorando, oye canciones tristes, no se quiere bañar. Es lo que yo percibo, ¿verdad? Esos son los sentimientos, las expresiones. Lo cognoscitivo, ¿cómo no llega? Por la vista, el oído, el olfato, tacto y gusto. De repente dicen, ese olor me recuerda a mi abuelita. Eso porque a mí me ha pasado, ¿verdad? Yo entré a una casa, mi abuela vivía en una casa de estas que las paredes son anchas, de adobe, en sonsonate, ¿verdad? Y cuando yo entro a alguna vivienda y siento color, me acuerdo de ella, de la casa de ella. Las reacciones fisiológicas, que también la describimos, son las que producen las hormonas, ¿verdad? Oxitocina, cortisol, endorfinas, etc. El cerebro humano tiene tres grandes partes. La corteza, que lo vamos a ver, el hipotálamo, donde están las emociones, y la parte del cerebro reptiliano. Pero aunque tenemos ahí el sistema límbico, donde se producen las emociones, no es ahí donde se producen, pero tenemos situaciones, emociones, tenemos música, tenemos olores que se combinan, ¿verdad? Para que se pueda desarrollar una emoción. Entonces, de los hormonas quizás vamos a tomar solo una, oxitocina, la hormona del amor. Se libera sobre momentos placenteros, ¿verdad? Caricias, en la lactancia, el contacto físico, abrazos, masajes, situaciones de unión social y confianza. Entonces acá igual, ¿por dónde llega? Lo cognoscitivo, lo sensorial. Tocan la piel y eso lleva señales al cerebro. La oxitocina es la que se les multiplica a los perros que quieren a un amo y cuando usted llega a la casa se emociona, ¿verdad? Hay gente que dice, a mí en mi casa el único que me hace caso es el chucho o el perro. La oxitocina lo produce en ese momento de la alegría de verlo, ¿verdad? Vamos a mencionar otra. La dopamina se libera con actividades que dan placer, comer, interacciones sociales relacionadas a la confianza, conexión, empatía y apego materno, escuchar música o tener éxito en algo. La serotonina ayuda al sueño, al apetito, la temperatura corporal, al estado de ánimo. Pero si la serotonina es baja, puede causar depresión y ansiedad. Es decir, que tenemos elementos, retomando, hormonales, ¿verdad? Que son los fisiológicos, no son los únicos, pero son la base para las emociones,
aunque no son los causantes, ¿verdad? O los detonantes. Eh, bueno, vamos a las emociones básicas. Las emociones básicas dijimos de que eran seis, ¿verdad? El miedo. El miedo que va desde un temor sencillo hasta el miedo en extremo. Las emociones no son eh, no son malas, son formas en que el cuerpo reacciona. ¿Qué pasa si alguien le cuenta a alguien que el hijo lo atropellaron? Una forma que el cuerpo defiende al sistema nervioso, a la parte psicológica, es que llore, ¿verdad? Porque eso descarga. El asco es otra emoción básica, la sorpresa, pero también algunas secundarias son la combinación de varias, ¿verdad? Por ejemplo, se dice que la decepción es la combinación de la sorpresa y la tristeza. No pensé que fulano me dejara. Optimismo, la alegría con la anticipación. Yo tengo una alegría anticipada de algo que va a pasar. Alarma, miedo, más sorpresa. Tengo temor que de algo que me pueda pasar en el futuro. Yo considero que de las emociones, las esenciales que tenemos que controlar son las de la tristeza y las del enojo. ¿Cuántas personas eh, han causado mal por el enojo? La tristeza, ¿por qué? Porque la tristeza puede empezar como algo sencillo, y por desesperanza, falta de motivación, pero podemos terminar en una gran depresión. Y eso es bien, bien negativo, ¿verdad? Entrar en una depresión y que puede llevarnos incluso hasta un intento suicida y que puede terminar en un suicidio. Por eso es importante. El enojo, porque puede empezar como un enojo sencillo, pero va subiendo, ¿verdad? Enojo, ira, enfado, y puede llegar hasta una agresión. Esa es la situación complicada de eso, ¿verdad? ¿Para qué sirven las emociones? Son respuestas, ¿verdad? Que da el cuerpo para la protección, para estímulos agradables o desagradables, ¿verdad? Que me van a ayudar a relajarme, para conducir a la acción, en el caso del enojo, ¿verdad? Hay situaciones que son importantes. Jesús llega a Jerusalén. Con sus ojos percibe que están los cambiadores de moneda, de dólares iba a decir, pero no habían dólares, de moneda, ¿verdad? Y él sabe que se los compran baratos y les venden cara la moneda local. Es decir, de lo cognitivo que conoce, va a desarrollar ahí un incremento de la adrenalina, que la lleva a la acción. Y son parte de los procesos de aprendizaje y comunicación. Ahora bien, ya aterrizando en lo de las emociones en la familia, ¿cómo nosotros podemos aprender a gerenciar las emociones? Si ustedes las administran bien, las controlan, yo los felicito, ¿verdad? A mí me cuesta un poco, les voy a decir. Es bien complicado. Entonces lo primero que uno tiene que pensar es que para para administrar algo, lo primero que tenemos que hacer es conocerlo. Conocer nuestras emociones, que no es fácil, ¿verdad? A lo mejor las conocemos, pero lo difícil está en aceptar que las tenemos o que las hacemos.
Yo he oído un montón de gente que dice, no, yo no soy celoso, no, yo no soy enojado, yo soy un pan de Dios. Algunas veces no conocemos o no nos percibimos como actuamos ante los demás y otras veces las escondemos. Entonces lo primero es conocerlas. Lo segundo es aprender a administrarlos, a controlarlas, ¿verdad? La persona que nació impulsivo va a morir impulsivo. Perdón. Pero puede aprender técnicas para controlarla, gerenciarla. En la familia, ¿qué es importante? Conocerme, pero también conocer a los demás. Y no solo en la familia, en todas las áreas, pero como estamos enfocados en la familia es identificar qué emociones manejan mis hijos, mis hijas, mis sobrinos. Depende del familión que tengamos, ¿verdad? Conocer cuáles son sus emociones, ante qué situaciones actúan así. Y aparte de eso es aprender a comunicarme con ellos, a relacionarme con ellos, conociendo sus emociones. Y esto requiere que nosotros tengamos la habilidad de tomar las decisiones, de hacer las cosas en forma correcta. Entonces lo primero dijimos es el autoconocimiento. Debo aprender a conocer cuáles son mis emociones. ¿Verdad? Tal vez en una noche que está solo, empezar a reflexionar cómo actúo, qué es lo que yo hago, porque es difícil a veces, ¿verdad? Si usted tiene la confianza de decirle a su esposa, a su esposo, a su hijo, a su hija, a las personas, eso es bueno, pero algunas veces como que sentimos como un poquito como de pena, pedirle ayuda a alguien, ¿verdad? Entonces aprender a conocerlo. Por ejemplo, si en qué momento yo me enojo, en qué situaciones, cuándo me enojo más, con quiénes de la familia me enojo más, cuándo me gusta estar alegre, cuándo paso alegre. Eh, Eso, como ir analizando en el día de la semana. Y siempre hablamos de dos áreas, ¿verdad? Cuando uno es jubilado ya no, ¿verdad? Pero cuando uno está en la familia y trabaja, tiene dos momentos, la semana y el fin de semana. ¿Por qué? Porque el fin de semana están las interacciones más cercanas a las personas con que se convive, ¿verdad? La otra cuestión es aprender a respetar las emociones. No son malas. El problema son los extremos, ¿verdad? No es lo mismo decirle a un hijo, mira, Juancito, estoy molesto porque sacaste 6. A decirle, Juancito, y le empiezo a echar una gran regañada, lo maltrato, le digo palabras vulgares, y empiezo a decirle que vos sos un tonto, para que te estoy pagando el colegio. Es diferente, pues. Entonces aprender que cada palabra que yo diga puede ser un cuchillo para las personas que yo quiero. Y como hablábamos la vez pasada con unos amigos, ¿verdad? Y la fregada no es que uno le diga un día al hijo, sos tonto. La fregada es que a veces este niño se le dice en la mañana, media mañana, cuando llega del colegio, en la tarde, en la noche, 5 días a la semana, 2 días los fines de... Esa es la cuestión, ¿verdad? Esa es la cuestión. Entonces el niño se va creyendo lo que le decimos. ¿Qué nos puede ayudar a nosotros para conocer las emociones? Bueno,
valorarnos, tenemos que valorarnos, saber que tenemos fortalezas, limitaciones propias, ¿verdad? Si yo me casé con mi pareja, con mi esposa, es porque ella vio valores en mí, ¿verdad? Si mis hijos y mis hijas me quieren, es porque me ven valores. Entonces tengo que aprender a ver las fortalezas que tengo, pero las limitaciones que tengo. Los puntuales sufrimos con las personas que no son puntuales. Si yo soy puntual, pero mi esposa no es puntual, tengo que aprender a manejar eso, ¿verdad? Si vamos a salir a las 7, decirle que vamos a salir a las 6 de la mañana. Pues, tener una mentalidad positiva, bien importante. Si nosotros aprendemos a conocernos, a tener conciencia de lo que tenemos mal, ya estamos ganando un montón, ¿verdad? Y si tenemos conciencia de lo que hacemos bien, también, ¿verdad? Porque nos permite seguir trabajando de la misma manera. Pero también es importante recordar que está interrelacionado las emociones, los sentimientos que yo manifiesto, con los pensamientos que me llegan a la mente y con las acciones que yo hago, ¿verdad? La conexión. De repente yo llego con cara de Doberman, ¿verdad? Sí, en la casa, llego enojado. La gente percibe en la casa y puede decir, ¿y será que viste enojado con nosotros? ¿Por qué vendrá bravo? Entonces yo sé que es difícil apartarnos del rol del trabajo cuando llegamos a la casa, pero es importante, ¿verdad? Es importante saber de que todas las amarguras que me hace mi jefe, mi esposa no tiene la culpa, ni mis hijos, ¿verdad? Eso es lo importante. Entonces, aprender a conocer nuestras emociones. Identifico mis emociones. Yo creo que el año pasado creo que les compartí de que hay un montón de técnicas que uno las puede hacer. Se trabajan con jóvenes, con niños y son muy bonitas, ¿verdad? Les hablaba de poner al menos 5 o 6 eh, emociones que ustedes manejan, ¿verdad? Recordemos que la emoción es la parte compleja, ¿verdad? Así como el síndrome tiene síntomas, síndrome por déficit de atención, ¿verdad? Que es lo que yo padecí toda mi infancia y todavía soy hiperactivo. Ese es el síndrome y los síntomas son que era hiperactivo, que estaba inquieto, que ponía atención a todo. Esos son los síntomas. Entonces igual, mis hijos me pueden manifestar eh, sentimientos. A lo mejor yo lo veo llorar y no es que esté triste, sino que algo que lo emocionó, ¿verdad? Entonces tenemos que conocer eso, que también a nosotros nos pasa eso. Identifico mis emociones, comprendo mis emociones. Bien importante aceptar mis emociones. Las emociones que uno tiene se van dando en un proceso de socialización con la familia. O sea, yo traigo mis emociones que las aprendí por la forma en que yo fui tratado. Es bien complicado cuando una pareja se casa y una familia ha criado a X persona, la mujer, digamos, con mucho amor, y el hombre ha sido criado con maltratos. Imagínense qué interacción hay ahí, que solo el amor lo puede superar, ¿verdad? Entonces, aceptar las emociones que yo tengo, aceptar o profundizar, identificar en qué forma yo lo que digo y hago está afectando a mi familia. Es bien importante eso. Identificar aquello que yo debo mejorar. Porque algunas veces dicen, no, si yo toda la vida he sido así, no voy a cambiar. Pero si tenemos a Pedro, ¿verdad? Claro, no es lo mismo
que yo esté hablando aquí a Pedro que tuvo ese impacto con Jesús de Nazaret, ¿verdad? Pero ellos nos dan un ejemplo, ¿verdad? Cuando a Pedro le dijeron de que no querían, que querían que los gentiles se circuncidaran, Pedro actuó de una forma bien, bien sabia, ¿verdad? Entonces lo primero es la autoconocimiento. Lo otro es, si ya conozco mis emociones, es como yo aprendo a autorregularlas, autocontrolarlas, a gerenciarlas, ¿verdad? Es decir, si yo sé que con esta palabra que yo digo, maltrato a mi hijo, maltrato a mi esposa, a mi esposo, aprender a controlar la lengua, para que yo pueda regular las emociones. Si a usted, su novio, su novia lo dejó porque está joven, y cuando una canción la oye, a usted le entra el malestar, no la oiga, ¿verdad? Ya eso va a pasar. ¿Cuál es la situación que se dan en los traumas? En los traumas, la crisis no se ha superado. Y hay un momento en que si la persona tiene contacto con algo relacionado a la situación que lo afectó, le va a desencadenar un ataque de ansiedad. Entonces, por eso hay personas que donde lo asaltaron no les gusta pasar, ¿verdad? Porque ahí lo asaltaron y si no está superado, si tiene estrés post-trauma, va a tener situaciones delicadas, ¿verdad? Entonces evitar aquellos pensamientos que no son positivos y que disparan mis emociones. Eh, Recordar de que el comportamiento que yo tenga con mis hijos y mis hijas los va a afectar. Y si lo hago constantemente, los va a afectar toda la vida. Entonces yo tengo que ponerme la meta de trabajar en dominar mis emociones. Aprender a posponer, aprender a manejar el estrés es bien importante. Controlar los impulsos. Yo admiro a los alcohólicos anónimos que dicen solo 24 horas, ¿verdad? Yo creo que uno puede aprender de ellos, ¿verdad? No las palabras finas que usan, ¿verdad? Pero sí, hay cosas muy importantes que tienen ellos. ¿Qué más es importante? Aprender a gestionar mis emociones de forma sana y efectiva. Aprender a tranquilizarme a mí mismo, ¿verdad? Es bien importante. Eh, Más en un país como el nuestro que tiembla cada rato, ¿verdad? Yo les digo, quizás por mi forma de ser, por lo poquito que he aprendido en la universidad, yo ante un temblor tengo una paciencia como no tienen idea. Me paro, abro las puertas para que no se traben. Cuando tengo todo abierto, pues a mover a mi mamá, ¿verdad? Para que camine. Porque en mi familia solo estamos mi padre y yo, mis hijos están fuera del país. Tenemos que aprender a tranquilizarnos a nosotros mismos. Y unas técnicas es aprender a dar respiraciones grandes cuando sentimos que vamos a entrar en una situación. Tenemos que aprender a lidiar con la ansiedad, la tristeza y miedos. Las personas que viven solas. Y yo recuerdo que hace 15 días yo dije de que para mí una persona que vive sola no es familia, ¿verdad? No es familia, es una persona que vive sola, por definición. Entonces hay que aprender a vivir solo si se vive solo. O los momentos que se está sola. Porque algunas veces yo puedo tener mi familia, mi esposa, mis hijos, mis hijas, y yo sentirme solo por las situaciones que
que se dan internamente por la dinámica familiar, que nos vamos a meter en los líos que tengan. Pero hay personas que les pasa eso, se sienten solas. Entonces tiene que aprender, ¿verdad? Si de repente le da momentos de tristeza, melancolía, cómo aprender a cambiar de situación, buscar música que a uno le alegre. Y recordemos que nosotros somos responsables de nosotros mismos. Y en el caso de los que somos padres y madres, somos responsables de nuestros hijos, ¿verdad? Que tenemos que aprender, tenemos que enseñarles o que ellos vean cómo nos comportamos, porque ellos lo van a multiplicar en el futuro. También es importante en el manejo de las emociones actuar con integridad, ¿verdad? Aprender de que de repente pueden haber cambios. Es bien importante. Ahora bien, estamos hablando de conocer mis emociones, de aprender a controlar mis emociones, de gerenciar mis emociones. Pero hay una parte que es bien importante, sobre todo cuando nosotros vivimos con personas que amamos, ¿verdad? Es aprender a conocer las emociones de los otros. Y hay una palabra que es muy famosa, muy conocida, que el pastor Walter la ha mencionado y creo que también el pastor Luis, la empatía. Y que en los manuales lo pueden encontrar como empatía, como conciencia social. Es más, el que hizo inteligencia emocional y que incluye esto en su libro, ha sacado otro libro que se llama Inteligencia Social, que habla directamente de la empatía. Entonces, ¿en qué consiste la empatía? La habilidad que yo tengo o que yo debo desarrollar para conocer las emociones de los otros. Conocer que si mi hijo es mecha corta igual que el papá o que la mamá, saber qué cosas le disparan de impulsividad. Saber cuándo mi hija está triste, cuándo está alegre, cuando mi esposa tiene problemas. Aprender a conocer, esa es empatía. Y que siempre ponen el ejemplo de colocarse los zapatos del otro, ¿verdad? Y esto es importante para que nosotros lo hagamos con nuestros hijos, ellos lo asimilen y lo puedan multiplicar cuando tengan familia o con otras personas, con otros compañeristas. Reconocer que las personas tienen sus propias situaciones. Claro, en el caso de la familia, en teoría es más fácil, porque su realidad somos los miembros de la familia, los vecinitos, y a lo mejor la realidad que tiene en la escuela o en la iglesia o en los clubes donde esté, ¿verdad? Entonces tenemos que identificar, ¿verdad?, que cada quien tiene situaciones y que a lo mejor yo no las puedo controlar todas, pero sí las puedo conocer, ¿verdad? Entonces, identificar sus emociones, y como siempre recordamos de que las emociones no es una sola, o es un solo concepto, sino que es una mezcla de emociones, sentimientos, pensamientos, perspectivas, actitudes, cogniciones. Comprender los sentimientos que tiene, comprender cuando mi niña está llorando, si llora por tristeza, por alegría, ¿verdad? Comprender de que las emociones que tiene mi hija Anita son diferentes a las que tiene mi hija Mari, ¿verdad? Son diferentes, porque somos diferentes, ¿verdad? Y los pensamientos de uno, aprender a conocer qué situaciones le pueden causar, qué pensamientos le pueden causar como sentimientos desagradables, ¿verdad?
Porque aquí lo importante es aprender a multiplicar los agradables, la alegría, ¿verdad? La tranquilidad, pero aprender a, eso se debe multiplicar, pero aprender a conocer qué les afecta y cómo yo les puedo ayudar, ¿verdad? Entonces lo importante es aprender a sentir lo que siente mi hija, mi hijo, mi madre, mi padre, ¿verdad? Y para esto es importante usar las técnicas que han mencionado los pastores eh, Walter y Luis, ¿verdad? Aprender a escuchar es bien importante. Hay un pensamiento hindú que dice, tienes 2 oídos y tienes una boca. Por lo tanto, aprende a escuchar más y hablar menos. Escuchar en forma activa, ¿verdad? Es bien importante. Pero además de escuchar las palabras, ¿verdad?, que me dicen, tenemos que eh, aprender a leer los gestos, las señales no verbales que me están dando. Es bien importante eso. Recuerden que nosotros nos comunicamos verbalmente, en forma oral o escrita, pero también en forma gestual, ¿verdad? Hasta hay chistes que uno es salvadoreño con la boca dice para dónde va y todo eso, ¿verdad? Aprender a conocer los pensamientos que tiene mi hija, los sentimientos que tienen mis hijos y las intenciones que pudieran tener, ¿verdad? Es decir, ¿por qué dice que no quiere seguir estudiando ahí? ¿Por qué, verdad? Si yo aprendo a conocer mis emociones, a controlar mis emociones, a conocer las emociones de los que yo quiero, cómo reaccionan ante qué situación, podemos desarrollar el siguiente paso. Esta teoría de inteligencia emocional y relaciones eh, socioemocionales separa la empatía, que lo pone como la parte teórica de entender en mi mente, de entender en mi corazón, ¿verdad? Aunque realmente no sentimos con el corazón, ¿verdad? Pero la parte teórica y la compasión como la parte práctica. Se cayó una señora, yo digo, ay, pobrecita, se cayó. Esa es empatía. ¿Cuál es la compasión? Que vengo yo, le ayudo a levantarse, ¿verdad? Le pregunto cómo está. Entonces de eso se trata la compasión. Entonces, la compasión, o también habilidad para relacionarse, es la práctica de la empatía. Es la parte operativa de la empatía. Es ayudar a las otras personas, pero ayudarlos no por recibir algo a cambio o no por obligación, no que porque yo siento que me identifico con ellas y lo quiero hacer. Cuando yo me comunico claramente, además de ser empático, soy compasivo. Una profesora que nos dio lingüística, ¿verdad? Licenciada Ana María Nafría de Inclán, decía, la persona educada no es la que habla bonito, ¿va?, sino que la persona educada es la que tiene la capacidad de comunicarse con diferentes personas, aunque sus conocimientos, ¿verdad?, o su lenguaje sea diferente. Entonces de eso se trata. ¿Cómo me comunico yo, verdad? Comunicarme claramente, esa es una parte de la compasión. Escuchar bien y cooperar con otros también, ¿verdad? Otra cosa que es importante y es parte de la compasión es resolver los problemas
o los conflictos que se pueden dar en la familia. Y que de esto ya también trabajó el pastor Walter, ¿verdad? Ofrecer la ayuda sincera cuando se necesita y establecer y mantener relaciones sanas, ¿verdad? Y actuar con principios éticos. Hay ONGs que si usted va mal en el rendimiento no lo echan, pero si usted no tiene principios éticos o malgasta el dinero, lo van a quitar. Pero si usted un año se retrasó en sus metas, 2 años, muchas se lo mantiene, porque usted está actuando con amor hacia las personas de las comunidades, ¿verdad? Entonces es importante la ética. Ya nos queda poquito. Las emociones, aunque uno dice que las tiene en el corazón, no las tiene en el corazón, ¿verdad? Están en el cerebro, en la parte intermedia. Los mamíferos, o sea, que ellos surgieron hace como 56 millones de años, ¿verdad? Según ellos ya nacieron con emociones. Los seres animales anteriores, reptiles, anfibios, peces, no tienen emociones, tienen un cerebro me ha ido la palabra ahorita, pero la tengo. Un cerebro antiguo, ¿verdad? Solo tienen estímulos y respuestas, protección. Un cocodrilo va a poner los huevos y no los va a proteger, los deja ahí y se va, no va a llegar a defenderlos. Mire, si una serpiente llega a un nido, los papás de los huevitos que están ahí lo van a atacar. Entonces los mamíferos ya tienen emociones. Cerebro reptiliano era, disculpe que se me olvidó. Entonces cerebro reptiliano tienen todos menos los que somos mamíferos. Claro, entre los grupos de mamíferos y nosotros hay una gran diferencia, ¿verdad? Ningún perrito se va a poner un vestido para enamorar a un perro, ¿verdad? En cambio el hombre tiene más desarrollado, está en la corteza. ¿Por qué decimos de que todas estas partes involucran en las emociones? Porque usted en el cerebro tiene la memoria, va guardando todo, ¿verdad? Olores, etc. Entonces las emociones están en el cerebro medio. Uno puede relacionar emociones con partes del cuerpo. Por lo general se dice que cuando hay un jefe agresivo, y las afecciones se sienten en el estómago, ¿verdad? Se relacionan con eso, pero las emociones no surgen del estómago, ¿verdad? Por lo que dice, mi amor, yo te quiero y cada vez que veo tu foto siento maripositas. Sí, es probable que la sienta. Relaciona a la novia con sensaciones en el pecho, quizás, ¿verdad? O en el estómago, pero no surgen ahí las emociones. Es importante con los hijos, ya para ir cerrando, hijos, hijas, o si queremos entrarle a la empatía con ganas, una palabra que se llama establecer rapport, es caer bien, caer bien. Primero que le dice, si usted buena entrevista, decía un psicólogo, el licenciado Torrito, lo primero es que tiene que caerle bien al paciente, si no eso no va a funcionar. Aprender a leer los mensajes no verbales, es bien importante. Ya para cerrar, para gestionar emociones tenemos que aprender a nosotros cómo nos sentimos en cualquier momento del día. Bien importante. Y todo lo que ya describimos. ¿Por qué es importante la empatía en la familia? Porque mejora la comunicación, ¿verdad? Se aprende a fortalecer los vínculos y a quererse más. Ayuda a la resolución de conflictos, que es bien importante. Resolución de conflictos, la armonía. Si hay armonía, hay hormonas más relacionadas a lo bueno,
Entonces es bien importante todo esto. Hermanos, aquí estaríamos cerrando, ¿verdad? Los ejemplos que pusimos de la Biblia fueron personajes que no pudieron controlar las emociones. Uno mandó a matar a sacerdotes, el otro le cortó la oreja, ¿verdad? Santiago y Juan, los hijos del trueno, querían que quemaran a los que no nos recibieron bien, impulsivos. Pero nosotros, además de ser hijos de Dios, ¿verdad? O que queremos ser hijos de Dios, que estamos trabajando por su reino, somos personas que podemos discernir. Entonces, tomando como base la Biblia y poniendo de nuestra parte, podemos hacer cosas muy bonitas con nuestra familia, crear un ambiente muy agradable, ¿verdad? Y si controlamos las emociones, tenemos un buen porcentaje de ganado en las situaciones que se den en la familia. Hermanos, aquí estaríamos terminando. Espero que lo que he compartido les pueda servir un poquito y vamos a hacer una oración de cierre. Querido Dios, te damos gracias porque nos has permitido compartir un poquito de la parte académica, de lo que se aprende, Señor, y que nosotros sentimos y vivenciamos y que sabemos que algunas veces son factores que pueden dañar al otro y lo que es peor, dañar al otro que es parte de la familia que yo amo. Señor, te damos gracias, Padre, por todo lo que nos das. Te pedimos por las personas enfermas de nuestra iglesia, ¿verdad? Y que nos bendigas en todo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.